Natalie Casas Camacho, soy estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Colombia y hoy les hablaré de la variabilidad estacional e interanual en la aclimatación a la luz y a los rayos UV en musgos, que hace parte del capítulo 5 del libro Biofeed Ecology and Climate Change. Debemos tener en cuenta que debido a efectos antropogénicos, la capa de ozono ha tenido una reducción en tamaño y grosor que ha sido bastante considerable y que sobre todo ha tenido afectaciones importantes en las latitudes medias y es muchísimo más vulnerable cerca a los polos, en donde se ha generado un agujero bastante considerable como el que se encuentra sobre la Antártida, que se ha venido produciendo constantemente desde principios de los años 80. Y dado que las dosis naturales de la radiación que entraba a la Tierra, como la radiación UVB y UVA, eran bastante bajas debido a los ángulos solares y a la capa de ozono que pues anteriormente era gruesa, se presume que las plantas que se encuentran en estos lugares van a tener una adaptación a la radiación que va a ser mucho más baja en comparación a las plantas de latitudes bajas y que por lo tanto las plantas que se encuentran en estos lugares van a ser mucho más susceptibles a aumentar la radiación, sobre todo la UVB y la UVA. La intensidad de la radiación solar ultravioleta que incide en los organismos y los ecosistemas ha estado influenciada por una gran variedad de factores, lo que lo convierte en un componente que es altamente dinámico en el medio ambiente y que puede ser de mucho interés a considerar, sobre todo en estos tiempos en los que estamos enfrentándonos a un inminente cambio climático. En lo que respecta a los musgos, que son un elemento clave de los ecosistemas, pues estos son los que van a mediar un intercambio de agua, calor y gases traza entre la rizosfera y la atmósfera. Es importante tenerlos en cuenta y hacer estudios en los que se pueda ver cuál va a ser la variación en estas plantas por efecto del cambio climático. Es importante saber que la organización específica de los musgos y su adaptación a las bajas dosis de rayos UVB y UVA pues los han hecho bastante vulnerables al aumento de la radiación y pues es preocupante su situación frente al cambio climático. Y es por esta razón que en este capítulo los autores se centran principalmente en caracterizar in situ la magnitud y la variabilidad de las respuestas estacionales e interanuales y inducidas por los rayos UV en diferentes especies de musgos en diferentes regiones y basados en el estudio de las respuestas estacionales de sobre todo los segmentos de gametofitos activos jóvenes que se encuentran en los entornos subárticos y boreales. Bueno, por otra parte debemos tener muy presente que los briófitos van a tener una tendencia a invertir en metabolitos secundarios como lo son los flavonoides y otros compuestos fenólicos, y algunos de estos van a tener una actividad bastante importante y van a funcionar como una pantalla UV muy eficaz. También se sabe que la biosíntesis de los flavonoides es inducida por muchos factores ambientales que no necesariamente van a depender solamente de la luz, sino que también de las temperaturas bajas. Y es por eso que el carácter anfipático de los flavonoides va a afectar su comportamiento en las temperaturas frías. Por lo que la aclimatación al frío y la congelación durante estos eventos, los flavonoides van a actuar como carroñeros, se puede decir, de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, pues es importante tener en cuenta que los compuestos absorbentes UV solubles en metanol se han utilizado mucho para evaluar los efectos inducidos por la radiación UVB y UVA en los musgos. Entonces, básicamente lo que los autores quieren presentarnos en estas gráficas es, en primer lugar, en la parte izquierda vamos a ver la variación de estas especies que van a capturar la radiación en los diferentes meses, por lo que vamos a tener una variación en las diferentes especies. En los cuadros A, B y C se representan diferentes especies que han sido muestreadas en diferentes años, en donde se puede ver que hay una variación estacional de las especies en la acumulación y producción de este tipo de compuestos.
Asimismo, podemos observar en la parte superior derecha una tabla que nos está indicando que las especies diferentes de musgos van a tener una tendencia a producir una mayor cantidad de flavonoides que van a ser compuestos absorbentes de UV y que por lo general han sido evaluados al ser solubles en metanol. Es importante aclarar que esta investigación se realizó con experimentos in situ. En realidad hay muy pocos de estos experimentos que se han realizado in situ y sobre todo en estas áreas debido a que los muestreos y la variación de la luz y la radiación es muy diferente y hace muy difícil que el muestreo y los resultados sean muy dicientes. Sin embargo, estos ya nos están diciendo que efectivamente va a haber una variación dependiendo de las especies, porque estamos viendo que no en todo el año las diferentes especies van a tener un comportamiento similar, sino que van a tener un comportamiento bastante diferente dependiendo del lugar en el que se estén ubicando, también dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Y pues esta variabilidad estacional de los metabolitos secundarios parece que es específica entonces a la especie, y se ha sugerido que las diferencias entre estas especies, sobre todo pues a la tolerancia de los rayos UVB, se van a relacionar sobre todo con la tolerancia a la desecación o la tolerancia a otros factores ambientales. Bueno, los doctores también quisieron ver cuáles eran las variaciones en los musgos frente a la radiación en periodos interanuales. Sin embargo, ellos han señalado que los estudios han sido bastante difíciles porque los muestreos deben realizarse en un periodo de 2 a 7 años, que es un periodo bastante extenso para poder acumular o recaudar la información necesaria para hacer los análisis necesarios. Y muchos de los estudios que se han realizado, sobre todo en las áreas en las que ellos están muestreando, se han centrado sobre todo en el efecto del tratamiento de la radiación en los musgos, y es posible que hayan ignorado cuál es la variabilidad interanual. Sin embargo, los autores también proponen hacer un estudio sobre especímenes de herbario de los cuales se pueda extraer información sobre cuáles eran los compuestos absorbentes de UV solubles en metanol que se presentaban sobre todo en el lugar y en la época en la que fueron colectados. Estos autores hicieron el montaje que pueden ver aquí en la diapositiva para poder determinar cuáles eran estas variaciones interanuales. Sin embargo, también hay diferentes estudios en los que se ha podido determinar que hay dos compuestos fenólicos que absorben sobre todo la radiación UVB, que se encuentran sobre todo en las paredes de las esporas, que van a ser el ácido pecumárico y el ácido ferúlico, que sobre todo van a estar relacionados con una fuerte regulación de variaciones históricas de radiación UV, y sobre todo en un estudio que se realizó en la Hepaticajun Germania excertifolia, se ha podido explicar una variabilidad del ácido precumárico mediante un modelo que se basa en el año de recolección, el mes de recolección, la latitud y la altitud en el que fue colectado. Y es a partir de esta información en la cual se va a tener una información sobre esta variabilidad interanual frente a la radiación en los musgos. Sin embargo, cabe aclarar que hace falta mucho trabajo en lo que respecta a estos periodos interanuales, y pues cuál es su respuesta frente a los metabolitos secundarios y frente al comportamiento que han presentado los diferentes musgos en los diferentes lugares que se han muestrado, sobre todo en estos lugares que son tan críticos frente al cambio climático, y son lugares en los que principalmente se va a ver un cambio o una afectación debido pues al aumento de la radiación, que pues por lo general no ha sido tan presente, sin embargo que está aumentando exponencialmente en los últimos años. Rápidamente, para concluir,
Muchas gracias por su atención.